Bueno, em, vamos a comenzar la clase de hoy trabajando más en detalle lo que es la función lineal o afín, que es la que estuvimos hablando al final de la clase pasada, si se acuerdan. ¿Sí? Habíamos planteado la clase pasada esta clasificación de funciones, ¿sí? Bueno, se agrupan en lo que son funciones algebraicas, las trascendentes y las definidas a trozos o tramos. ¿Sí? Dentro de lo que son las algebraicas van a ser aquellas donde en su expresión simbólica tengan polinomios, aparezcan polinomios. ¿Sí? Entonces, están las funciones polinómicas enteras, se les llama también a estas, que es la expresión entonces de la analítica de esa función es un polinomio de grado n, ¿sí? Este es de grado 3, ¿sí? Después están las que son funciones polinómicas racionales o fraccionarias, se les llama también, que se van a caracterizar porque va a haber un polinomio donde va a haber una división, la operación principal es la de división y la x aparece en el denominador, ¿sí? Como parte de un polinomio. Después están las irracionales, bueno, donde la x aparece bajo el signo de raíz, ¿sí? Esa es la forma de ejemplificar. Bueno, dentro de las algebraicas polinómicas, dijimos que dependiendo del grado del polinomio, es el nombre que recibe la función. Si el polinomio es de grado 0, entonces es una función constante. Por ejemplo, es i igual a 3. ¿Sí? I igual a 3, un polinomio de grado 0, digamos la x no está. Eh, bueno, el dominio van a ser todos los reales y el codominio en este caso es el 3. El único valor posible, digamos, para la i es 3 en ese caso. ¿Sí? Y después tenemos, cuando el polinomio es de grado 1, tenemos lo que se llama una función lineal. ¿Sí? Lo que se conoce como la función lineal. Ahí la recta va a ser digamos, la gráfica de la función va a ser una recta oblicua. Ya no va a ser así horizontal como es en el caso de la función constante, sino que es una recta oblicua. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos identificar dos valores que era lo que mencionamos en la clase pasada, la ordenada al origen y la pendiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a trabajar sobre eso. Bueno, después vamos a ver. No, este es un archivo que no está subido. Este no está, ya se lo voy a subir es un archivo aparte que son solo diapositivas sobre función lineal. Bueno, acá profundizamos sobre el concepto de la pendiente de la recta. ¿Sí? Decíamos que la pendiente es un número, es un coeficiente que está asociado o que influye en lo que va a ser la inclinación de la recta. ¿Sí? O sea, cuanto más pendiente tiene, uno dice, bueno, está más inclinada la recta. Pendiente cero sería una recta horizontal. ¿Sí? Bueno, ahí la pendiente se compone de dos valores. ¿Sí? Porque fíjense que acá está la fórmula de la pendiente, ¿no? M igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Eso la habrán visto ya esa fórmula y, en aritmética. Bien, acá la idea es que le demos una interpretación. Algo trabajamos ya la clase pasada con el hecho de decir, bueno, este I2 menos I1, nosotros decíamos que es el incremento de la I, cuánto cambia el valor de la I, el delta de I. ¿Se acuerdan? Vamos a empezar nosotros a utilizar mucho en análisis ese delta, esa letra griega que es como un triangulito. ¿Sí? Bueno, el delta es sacar la diferencia entre dos valores de una variable. El delta de I es sacar cuánto cambia la variable I. ¿Sí?
Y lo que está en el denominador sería el delta de x, que es sacar cuánto es el incremento de la variable x. Bueno, acá les incluí dos imágenes en las que podríamos decir está presente el concepto de pendiente en cosas del entorno, digamos, ¿sí? Como por ejemplo esto, en una casa, un techo, dos aguas, y bueno, hablamos de la inclinación del techo, no hablamos de la pendiente. Bueno, sí, no sé si a veces se habla más que nada, a veces en el lenguaje coloquial decimos la inclinación del techo, ¿sí? Bueno, pero ahí está asociado, digamos, el concepto de pendiente. Y acá podríamos ver, digamos, podremos sacar, si este sería el eje de las X, acá la distancia que hay desde el alero hasta lo que sería la proyección hacia la parte media del techo. Ahí supónganse que tenemos 3 metros, ¿sí? Esos sean 3 metros. Y de acá a acá tenemos 1 metro de altura, ¿sí? Entonces diremos que la inclinación del techo es 1/3, es la elevación, que en este caso es 1 metro, elevación con respecto acá a la parte más baja, ¿no?, del techo. Entonces entre la parte más baja y la parte más alta tenemos 1 metro de diferencia de altura. Sería esto, el I2 menos I1, ¿sí? Y este sería el desplazamiento horizontal. Así, de manera horizontal, digamos, de la punta del alero hasta la parte media de la pared, tenemos 3 metros. ¿Se entiende la idea? Entonces, se plantea que si queremos sacar cuál es la pendiente que tiene ese techo, es 1/3. Es elevación sobre desplazamiento. Lo mismo, por ejemplo, así en una rampa, ¿sí? De acceso, podemos decir, bueno, tiene 12 metros de largo, o sea que ese es el desplazamiento horizontal, y tiene una elevación de 1 metro, por ejemplo, entre la parte, o sea, sí, un cambio, un incremento de 1 metro de altura. Acá estoy a altura 0, acá estoy a altura 1. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la rampa? 1 sobre 2. ¿Sí? Bueno, esto hay criterios, hay normas de construcción, por ejemplo, eh, que establecen que el techo, por ejemplo, tiene que tener una inclinación mínima. ¿Sí? Depende. Una por el desagüe, y después hay otros lugares donde en el sur, por ejemplo, con la nieve, más pendiente todavía para que no acumule. ¿Ves? Por eso las construcciones así en el sur son con techos con pendientes mucho más marcados. Sí, y después hay una mínima que es como decía, para que escurra el agua. ¿Sí? Eh, bueno, y acá también debe haber, para las rampas de acceso, me imagino que también tiene que haber no podemos hacer una rampa súper empinada, tiene que ser algo suave ¿Mm? Eh, bueno, eso lo conocen quienes están dedicados a esto, pero se investiga, se averigua los datos, ¿no? Bueno, ahí está presente, digamos, la pendiente, el concepto este matemático de la pendiente, ¿sí? Quiero que lo asocien porque es útil decir, bueno, es elevación sobre desplazamiento. Bueno, si definimos acá desplazamiento es la distancia que recorremos hacia la derecha, vamos a considerar siempre como el desplazamiento hacia la derecha, para tomarlo como positivo. Y la elevación es la distancia de forma vertical, que se sube o se baja, ¿sí? O sea, el cambio que hay entre la parte más baja y la parte más alta. La pendiente de la recta entonces va a ser el cociente entre elevación y desplazamiento. Bueno, acá estaría un esquema simbólico, ¿sí? Un esquema simbólico de dónde está el punto x1 y 1 y dónde está el punto de coordenadas x2 y 2. Entonces,
dijimos que la pendiente es elevación sobre desplazamiento. O sea, ahí lo que les decía yo, es el delta de i, o sea, el incremento de la variable i. Esto se lee como delta de i. Delta de i. Y eso representa el incremento de la variable i. Incremento de i. Bueno, y de este va a ser delta de x, que va a ser el incremento de la x. ¿Y cómo se saca el incremento? Entonces haciendo i2 menos i1, o sea, restando los dos valores de las coordenadas en i de los puntos. La i del punto que está más a la derecha, no necesariamente va a estar más arriba, ¿no? Del punto que esté más a la derecha, menos la i del punto que está a la izquierda, sobre el valor de x que esté a la derecha menos el valor de x que esté a la izquierda. Y ahí está representado lo que estaría dando el delta de i, estaría dando la medida de este segmento, ¿no? A ver, lo voy a agrandar acá. ¿Ya copié esta parte o dejo así toda la diapositiva completa? Sí. Hagan el esquema, por lo menos las gráficas. Sí, el texto lo van a tener. Tendría que habilitar acá porque no tenemos internet. Cualquier cosa que no quede clara, pregunten, ¿no? Bueno, vamos a seguir.
Bueno, ¿estamos? Les decía, la, el delta de I, lo que estaría sacando es este segmento, ¿no? Este segmento, que es la diferencia de altura, que sería lo mismo que acá. Lo podemos ver acá también. Esto sería delta de I. Parece que es más útil verlo acá. Esto sería delta de I. I2 menos I1. Y X2 menos X1 me está dando este segmento. Fíjense que hay entre esas dos líneas que acabo de dibujar, más la gráfica de la recta, se forma un triángulo rectángulo ahí, donde delta de I sería el cateto opuesto y delta de X sería el cateto adyacente de este ángulo, ¿sí? De ese ángulo alfa. Entonces acá estaríamos haciendo delta de I sobre delta de X, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, por eso es que la pendiente, el valor de la pendiente está indicando cuánto vale la tangente del ángulo alfa, que forma la recta. Bueno, por semejanza de triángulos vendría a ser lo mismo que acá, ¿no? Claro, por semejanza de triángulos, de la congruencia, eso que saben bien ustedes, sería ese mismo ángulo, que es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de la X, ¿sí? O sea que tenemos también una interpretación trigonométrica. Tenemos una interpretación trigonométrica. Sí, sí, pero si lo planteas así como las razones trigonométricas puras, digamos, sería cateto opuesto sobre el yacente. Sí. Eh, Digo, cuando uno presenta trigonometría básica es entre los lados y el ángulo entre los lados del triángulo. Las tres razones trigonométricas surgen de cocientes entre pares de lados del, del triángulo. Puede ser los dos catetos, puede ser un cateto y la hipotenusa, ¿sí? Según que se divida. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Bueno, y acá está entonces lo que les explicaba la clase pasada, esto de que la pendiente puede ser positiva. Esto quiere decir pendiente positiva. Pendiente positiva, mayor a cero. ¿Cuándo se va a dar eso? Decíamos que es cuando la recta es creciente. O sea, la X aumenta y la Y también aumenta. Ven que la Y2 es mayor que la Y1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como el numerador es positivo y el denominador también es positivo, acuérdense siempre que la pendiente sale de hacer una división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, eh, bueno, positivo más dividido más es más. Después, la pendiente va a ser negativa, la pendiente negativa, cuando a medida que la X aumenta, la Y disminuye. Pendiente negativa. Ven que acá este sería X1, acá estaría X2, o sea, X2 es mayor que X1, o sea, X2, X aumentó, pero la Y, acá está I1 y acá está I2. I2 es un valor más bajo que I1, disminuye entonces, aumentó la X, disminuye la Y. Bueno, pendiente negativa, entonces la recta va a tener un,
un comportamiento decreciente. Una cosa más acá. Miren cómo es el ángulo alfa. Cuando la pendiente es positiva, alfa, alfa está entre 0 y 90 grados. Es ángulo agudo. Ángulo agudo. Y cuando la pendiente es negativa, miren acá el ángulo alfa. Acá entonces alfa mide más de 90 grados y menos de 180. Sí. O sea que ya sabemos ahí, cuando la pendiente es positiva, sabemos que la recta forma un ángulo de menos de 90 grados con el eje de las X. Y cuando la pendiente es negativa, entonces el ángulo va a ser obtuso. Este sería agudo, agudo, y este sería obtuso. ¿Ven cómo se va relacionando todo, ¿no? Allá hablamos de varias cosas. Hablamos de trigonometría, hablamos de esto de clasificación de ángulos. Bueno, cuando, cuando la función es constante, cuando la función es constante, ven que este sería el I2, pero vale lo mismo que I1. O sea, el numerador se va a hacer, el delta de I es 0. Entonces, 0 dividido en cualquier otra cosa va a ser 0. Entonces, ahí en ese caso la pendiente es 0. Cuando la recta es horizontal, la pendiente es 0. Y una recta vertical, como sería en este caso, lo que se hace 0 es el denominador, el delta de x vale 0. ¿Por qué? Porque x1 y x2 en realidad son el mismo valor. No hay desplazamiento horizontal. Hay desplazamiento vertical nada más, pero horizontal no. Entonces, en este caso se dice que, bueno, m está indefinida o m es infinita, pendiente infinita. ¿Sí? Pero que no es ningún número en particular, pero cuando se nos da ese caso, que no existe la pendiente, en este caso la pendiente existe y vale 0. Y en este caso no existe la pendiente. Cuando no existe la pendiente es porque la recta es vertical. ¿Sí? ¿Cuándo no va a existir la pendiente? Cuando a ustedes el denominador se les haga 0, porque no existe el resultado de ese cociente. Bueno, eso en cuanto a la pendiente, que nos da mucha información entonces. Nos dice si la recta es creciente o decreciente, nos dice si el ángulo que forma es agudo o obtuso, según el signo nada más, según el signo de la pendiente. Pendiente positiva, recta creciente, ángulo agudo. Pendiente negativa, recta decreciente, ángulo obtuso. Pendiente cero, recta horizontal. Pendiente indefinida, recta vertical. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Bien. Bueno, acá ya pongamos en práctica esto con ejemplos concretos. ¿Sí? Llegan a ver bien ahí ustedes. Pero la idea es que calculen la pendiente de la recta que está graficada ahí. Lo puse porque así después son ejercicios en el parcial. Van a tener la imagen, muy parecido a esto. Uno por lo menos de los ejercicios va a ser así. Eh, bueno, ¿se animan a sacar ahí la pendiente? Calculen. ¿Quieren sacarla analíticamente? ¿Quieren sacarla? Vamos a ver más de una manera.
2/3, puede ser. Ahora lo vemos. ¿Cómo hiciste? Claro. A este le llamaste, esto sería el x1 y 1. Bien. Y a este entonces lo llamaste x2 y 2. Bien. Bueno, entonces vino, hizo acá el cálculo analítico, la pendiente, y 2 es 5 menos 1, que es el valor de I1, sobre x2, que es 8, menos 2, que vale x1. Bien, entonces m te da 4/6. Ahí, si lo simplificamos, como son pares, simplificamos en 2, nos queda que m es igual a 2/3. Bien, perfecto. Esa es una forma. Esa sería como una forma analítica de sacarlo, ¿sí? Pero también podríamos trabajar desde lo gráfico, ¿sí? Volviendo a esto que decía la otra vez, ¿se acuerdan de trabajar desde lo analítico, desde lo gráfico y desde lo numérico? En lo gráfico, ¿qué sería? Estuvimos hablando nosotros que la pendiente era elevación sobre desplazamiento. Entonces, ¿qué sería la idea? Bueno, contar el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical que tenemos que hacer para ir de este punto a este, ¿sí? Entonces yo veo que para ir de este punto a este, pero no por la recta, sino como por los catetos, sería, tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 me tengo que desplazar 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hubiéramos puesto acá m, no, pongamos acá, igual a desplazamiento en el denominador y en el numerador elevación. Claro, claro. Y después vemos que para elevación tenemos 1, 2, 3, 4 y llego al otro punto. Entonces, tengo 4 de elevación y tengo 6 de desplazamiento. Se simplifica y les queda m igual a 2/3. Bien. Ahí está calculada la pendiente. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, ahora nos fijemos por qué nos dio 2/3, para que la interpretación es. Ahora, en realidad, la pendiente, como bueno, hicimos una simplificación, acá tenemos que, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cada 3 que se desplaza en la X, sube 2. Veamos si es cierto. A ver, hago 1, 2, 3 y subo 2, efectivamente llego a un punto de la recta. Si de ese punto hago 1, 2, 3, subo 2, llego a otro. Y así se va a mantener esa proporción, se va a ir manteniendo para cada punto, ¿sí? Entonces, eso significa, bueno, acá está el celular. El 2/3 significa que cada 3 unidades que nos movemos a la derecha, la recta sube 2 unidades en la Y. ¿Sí? Eso sería el 2/3, o sea, la interpretación. Y después le podemos agregar, no estaba previsto, yo creo que por acá tenemos el ángulo alfa. No. ¿Cuánto sería alfa? Nosotros dijimos que la pendiente es igual a la tangente de alfa, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren despejar alfa, tienen que hacer arco tangente
de la pendiente. ¿Sí? O sea que para saber cuánto mide el ángulo alfa, en este caso tendríamos que hacer arco tangente de 2 tercios. Bueno, y eso ponen en la calculadora, ya que están presumiendo con la calculadora que ahí le damos la chance. Oh, le damos la chance que nos humille con la calculadora. 23,69. Puede ser 23 grados. 33 grados. Alfa igual a 33. ¿Cuántos? 23 grados, 41 minutos, 24 segundos. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces interpretada, numéricamente y trigonométricamente la pendiente. O sea, ¿cómo se le interpreta como número en sí? Esto de me desplazo a la derecha tantas unidades como indica el denominador y subo o bajo tantas unidades como indique el numerador. Subo si el numerador es positivo, bajo si el numerador es negativo. ¿Sí? Entonces, sabemos leer la pendiente. Leemos e interpretamos la pendiente. ¿Se acuerdan que les dije que esto es un lenguaje? Entonces hay que saberlo leer y saberlo interpretar, saber el significado. ¿Qué significa la pendiente? Como con las palabras, uno aprende a leerlas, digamos, la fonética de la palabra. Y después está la semántica, que sería, o sea, la sintaxis sería cómo se escribe, leerla. Y la semántica es qué significa. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios. Bueno, esta ya la vimos, la diapositiva estaba en la clase anterior. Bueno, acá está para que trabajemos, ahora para que lo trabajemos numéricamente. ¿Sí? Ya lo trabajamos en la anterior con la gráfica y la algebraica, ahora la algebraica y la numérica. ¿Sí? Como les dije al principio de la materia, trato de así, de que cada concepto lo trabajemos desde esos 3 puntos de vista, que es, pero que siempre es el mismo objeto matemático, es la recta, ¿no? Sino que la representamos de distintas maneras. Bueno, acá hay una cosa de la tabla de valores. Bueno, que la tabla de valores se puede hacer dándole a la X distintos valores y realizando las operaciones que están indicadas. Esa sería como la forma más intuitiva de lo que nosotros hacemos. Pero yo les decía, bueno, vayamos a la interpretación. Esto lo sabemos, ya lo han hecho miles de veces.
Pero vayamos a la interpretación. Este menos 2 de acá, esta es la ordenada al origen, en lo que se conoce como la ordenada al origen. Bueno, ¿qué significa la ordenada al origen? Es donde la recta corta el eje de la y. Quiere decir que eso es cuánto vale la y cuando la x es 0. ¿Sí? Esto es lo que vale y, lo que vale y cuando x es 0. Lo veíamos en el ejemplo ese del taxi de la otra vez, es la bajada de bandera. Es cuando el viaje es todavía 0 metros recorridos, ya tenemos ese costo, digamos, en el taxi por habernos subido nada más. ¿Sí? Bueno, ¿dónde lo vemos eso acá? Fíjense, cuando la x es 0, la y vale menos 2. ¿Sí? Y después, si vemos la pendiente es 3. O sea, sería un 3 sobre 1 en realidad, ¿no? Acuérdense que la pendiente nosotros siempre la entendemos como un cociente. Entonces, si no hay un denominador es porque el denominador es 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada unidad que aumente la x, por cada uno que aumente la x, la y aumenta en 3. Aumenta 3. ¿Sí? Entonces, si la x pasa a valer 1, a menos 2 le sumo 3 directamente. O sea, no tendríamos que estar haciendo la tabla de valores. Se verifica, digamos, que para que vean que está bien. Acá, suma 1 la x, la y se incrementa en 3. Y eso se va a verificar para cualquier par de puntos. ¿Sí? Bien, entonces, eso, la pendiente 3 sobre 1 significa que la x, cada vez que la x aumente en 1, la y subirá 3. Bueno, en este caso que la pendiente es 3. Bueno, esto ya lo hablé la clase pasada. Acá estaría la representación gráfica de esa función, la de recién. 3x menos 2. ¿Ven? Ahí está. O sea, ahí tendría que haber traído la tabla de valores. A ver. Para que vean, ahí estarían las tres representaciones. Copiar esto, control C, control V. Ahí está. Acá estaría la representación algebraica, la representación numérica y la representación gráfica. Tenemos los tres. Yo les decía las tres representaciones semióticas sería que ustedes en los diseños curriculares lo van a ver así en matemática, dice lo gráfico, lo algebraico, lo numérico. ¿Sí? No sé si ya han consultado diseños curriculares. Después está lo probabilístico, pero bueno, en este caso no aplica lo probabilístico. Ahí estaría, ¿sí? Sería la tabla de valores y si no, para obtener, como para graficar la recta necesito dos puntos que pertenecen a la recta. Entonces ya tenemos uno que es la ordenada al origen. Sin hacer ningún cálculo, ahí sabemos. ¿Sí? Corta el eje de las y en menos 2. Y después, como la pendiente es 3, ¿ven? Se desplazan 1, suben 3. Ahí tienen el otro. Ya con eso unen, ya tienen la gráfica de la recta. Bueno, si hacen arco tangente de 3, que sería el arco tangente de la pendiente, les va a dar la medida del ángulo, ¿no? Este ángulo. Ese sería el ángulo. Arco tangente de 3. O sea que acá podríamos poner que alfa es igual
arco tangente de la pendiente, eso es siempre así, y en este caso, como la pendiente vale 3, es arco tangente de 3. Vamos. Bueno, ¿tiene ahí la calculadora o ya la guardas? Completemos entonces, lo dejemos ya completito. Arco tangente de 3. En un grado entre 33 minutos y 34 segundos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué cosas? Ya vimos recién cómo podríamos, en el ejercicio anterior, vimos cómo podíamos sacar la pendiente de la recta desde la gráfica, ¿no? En el ejercicio ese que tenemos dos puntos ahí. Ahora, se me ocurre, para el parcial podría ser así. Dada la tabla de valores, no les digo acá cuál es la función, les digo, escriban la ecuación de la recta. Ese sería un buen ejercicio, ese no lo hice nunca, se me acaba de ocurrir ahora. Entonces, supónganse, ustedes no saben esto. Ustedes ven la tabla de valores, ¿no? Y yo digo que una recta, escriban la ecuación de esa recta. ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes para escribir la ecuación de la recta? La pendiente y la ordenada al origen. Son los dos coeficientes, digamos, que necesitan saber. Bueno, ¿cómo van a hacer para sacar la ordenada al origen? Lo que dijimos hace rato, ¿no? Claro, nos fijamos cuánto vale la y para cuando la x es 0. Entonces, esta es la ordenada al origen. Y después, para sacar la pendiente, lo que van a tener que hacer es, claro, van a tener que hacer este menos este sobre este menos este. ¿Sí? O como dice también, bueno, si incremento en 1 la x, ¿cuánto incrementa la y? Y armar el cociente. ¿Sí? Digo, también son actividades, si se los voy a pedir a ustedes, es porque son actividades que ustedes después también pueden proponerle a sus alumnos, ¿no? Digamos, acá siempre estamos pensando cómo van a enseñar los temas, ¿sí? O sea, primero pues ver que lo entiendan correctamente ustedes y de paso ya van también sabiendo actividades, ¿sí? Actividades. Para el hecho este de que se practique, de que la recta le puedo, o sea, puedo ir como hicimos hace rato, fuimos de lo gráfico a lo algebraico, porque de lo gráfico obteníamos la ecuación de la recta, y ahora desde lo numérico también podemos ir a lo algebraico. Claro, exactamente. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Los chicos de dónde? Ah, ajá. Buenísimo, buenísimo. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, porque sí. Está bien, porque lo entienden mejor al tema. Me parece que lo termina. Sí, sí. Más fácil, lo hace. Jugás con. Y más dinámico. Jugás con la. Sí, bien. Más con la matemática. Y no sé ahora con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial también, a ver, se me acaba de ocurrir de habilitar acá para que. Porque ahora no es para que lo hagan ustedes. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? Ya estamos terminando lo de recta y vamos a ver parábola también. Bueno, a ver.
A ver, por ejemplo, bueno, el que anda muy bien para esto de matemática es ChatGPT, pero podríamos preguntar Notebook LM. Notebook LM. Sí, pero a ChatGPT, por ejemplo, a ver si le puedo pegar la imagen. Ahí está, le pego la imagen. Mm, sí, está bueno. Pero este también, mira, si le pegas la imagen y le decís, dame una explicación, explicación, como si fueras profe de matemática. Ahí lo contextualizan, ¿no? Como profe de matemática para alumnos de, le pongamos, tercer año de secundaria. Secundaria a partir de la gráfica, cómo se determina y se interpreta la pendiente. La pendiente de la recta también incluye explicación con la tabla de valores. Esto le va a dar de valores explicando pendiente y ordenada al origen. Bueno, a ver, veamos qué sale. Ya le pasamos la imagen y vemos qué es lo que dice. Mira, ¿ven? Les va haciendo hasta la dinámica de la clase, digamos. ¿Qué ven en la imagen? Bueno, plano, una recta, dos puntos. ¿Qué es la pendiente? El cambio de y dividido en el cambio de x. Bueno, subida o bajada, avance horizontal, lo que decíamos nosotros, el desplazamiento, ¿no? Y la elevación sería subir o bajar en el eje de la y. El punto de abajo es 1 menos 2, mira. Porque acá no están los números, ¿no? Acá están las líneas. Y ahí, sí, ahí se equivocó porque me ves que es 0 menos 2 acá. Este punto es 0 menos 2. 0 menos 2. Ahí se equivocó. La pendiente le da 2 acá sería 3. Si tengo la tabla de valores, no. Bueno, ahí se equivocó. Bueno, hay que tener en cuenta eso. No hay que confiarse. Pero mira, acá le hace hasta la tabla con los conceptos. La pendiente, qué significa, cómo se ve, cómo es la ordenada al origen. Bueno, y me dice si ya quiero una diapositiva o una ficha de trabajo para los alumnos. ¿Le podríamos poner? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. A ver qué hace. Acuérdense que tiene ese error, ¿no? Ya le vamos a decir acá. El primer punto de la recta no es 1 menos 2, sino 0 menos 2. Corrige toda la explicación. Vamos a ver si lo hace. Acá marcó la tabla. Bueno, mira, si la pendiente es positiva, entonces la recta sube, si la pendiente es negativa, la recta baja o decrece, dijimos nosotros. Ahí está la fórmula. Bueno,
Esto sería una ficha imprimible para los alumnos. Le podemos pedir que le incluya actividades, por ejemplo. ¿Sí? Acá está lo que sería la diapositiva. Allá lo hizo de nuevo, parece, ¿no? Ah, hizo todo de nuevo ya. Ahí está, ahora sí está. 0 - 2. No, sí, en el gráfico. Pero después acá se confundió con este 1, no es 0,67. No leyó bien lo de las líneas. Bueno, sigamos, no nos vamos para enseñarle. Yo estoy para enseñarle a ustedes, no para enseñarle. Eh, bueno. Bueno, y acá tienen otro ejercicio. ¿Se animan a hacerlo? Tiene que indicar la pendiente y la ordenada del origen. Esto, háganlo porque esto va a ser así parecido para el parcial. Perdón. Lo que quería hacer era, capaz que con este que tienen los numeritos, si lo entiende mejor. Bueno, ahí les pongo la diapositiva. Bueno, yo acá puse como las acciones que deberíamos ir haciendo, que se deberían hacer como una guía, pero ¿está ya? Bueno, ahí seguimos.
Bueno, entonces, si marcan en el eje Y la ordenada al origen es este, ¿no? Dijimos que es el lugar donde la recta corta el eje de las Y, o sea, es 4. Después, nos movemos una unidad a la derecha, ya para pensando en sacar la pendiente. O sea, tenemos que llegar de este punto de la recta a otro punto de la recta. Entonces, para hacer eso, nos movemos 1 a la derecha y bajamos 2. Y bajamos 2 y ahí estamos en otro punto de la recta. ¿Sí? Entonces, acá la ordenada al origen es 4 y la pendiente es menos. Ah, bueno, sí estaba ahí. Estaba. Bueno. Eh, Acá hay otro. Ya no están los pasos. Pero se dice, bueno, está la gráfica y determine, escriba la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, para escribir ustedes tienen que saber cuánto vale la pendiente y cuánto es la ordenada al origen. Ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen vemos que es una recta que pasa por el origen, ¿no? O sea que la ordenada al origen es 0, o sea, corta el eje de la Y en 0. Y para la pendiente lo tienen marcadito ahí. Se mueven 1 a la derecha, suben 2. O sea que la pendiente es 2 sobre 1, le pongamos ahí, es 2. ¿Vamos? Bueno, bastante sencillo. Bueno, ahí está, acá estaba la forma. Ah, bueno, y una vez que como ya tienen la pendiente y la ordenada al origen, entonces la recta es igual a 2x. ¿Sí? Igual a 2x. Bueno, acá hay otro ejercicio más. No sé si lo quieren hacer. Lo hacen rápido. ¿Sí? Este es decreciente. Sí, lo que le podríamos agregar, que acá yo no le hice, es que determinen el ángulo alfa también. Le podríamos agregar eso. Ahí quizás aparezca un problema con la calculadora. Ahí le va a fallar la calculadora. A propósito de ellos, porque crea que no sirve la calculadora. ¿Sí? Ordenada al origen, vemos que corta en 2, ¿no? Corta en 2. La pendiente, dijimos, es desplazamiento sobre elevación. Acá el desplazamiento es 1, horizontal, y baja 1. Siempre al desplazamiento, como lo vamos a hacer a la derecha, lo vamos a considerar positivo, al desplazamiento horizontal. Y después, si sube o baja, eso, el negativo se lo vamos a dar al numerador. O sea que la pendiente les da -1. Que ya tienen esto y tienen esto. Como les dice que y es igual a mx más b, entonces acá les va a quedar y igual a -1. Claro, que va a quedar menos x más 2. O sea, que va a ser y igual a menos x más 2. Esa es la ecuación de esa recta. Estamos pasando de lo gráfico a lo algebraico. Bueno, y después tienen para hacer, lo que les decía, alfa igual a arco tangente de m, que, bueno, pongamos m para que nos acordemos,
al cotangente de menos 1. Y fíjese que le da la calculadora ahí. De menos 1. Menos 45. Menos 45. ¿Qué es lo que está dando acá? Está dando así para acá, no está midiendo para acá. Serían opuestos. No, sería el... ¿Sería el opuesto? No, se llama el suplementario. ¿Se acuerda que el suplementario es aquel que hace que sumados los dos den 180? El complementario da 90. Te está dando el de abajo. Entonces acá le vamos a tener que poner, a vos te da menos 45. Tengan en cuenta eso. Cuando les da negativo, le tienen que sumar 180. Eso es lo que quería mostrar. O sea, que te da 135 grados. ¿Entiendes? Entonces ese le tengo que restar, claro, le tengo que sumar. Porque fíjate que ahí la pendiente esta vez nos dio negativo. O sea, quiere decir que ya sabiendo que la pendiente es negativa, bueno, el ángulo nos tiene que dar obtuso, nos tiene que dar más de 90. Y como nosotros lo estamos midiendo en sentido antihorario, siempre va a dar positivo. Bueno, cuando da negativo tienen que sumar 180. ¿Vamos? 125 grados. Bueno. Y acá, para cerrar, creo que ya cerramos acá. No, Veamos esa, por lo llegamos ¿a cuál? paralelo perpendicular. Sí. Bueno, acá hay un ejemplo de... no está muy claro por el tema de los valores. Pero dice, bueno, un tanque de nafta de un auto tiene 5 litros al llegar al surtidor. Y el surtidor vierte 5 litros de nafta por minuto. Entonces acá podemos ir viendo cómo va a ir aumentando la cantidad de nafta en el tanque a medida que pasa el tiempo. Entonces, cuando llega en el instante cero, antes de que se empiece a cargar nafta, tiene los 5 litros que estaba en reserva. Y después pasa un minuto, se incrementa en 5 la cantidad de litros, porque se están agregando 5 litros más de nafta por minuto. Entonces ahora ya tiene 10 el tanque. Un minuto después tiene 10, porque los 5 que ya tenía más los 5 que le cargó. Si pasa un minuto más, ya la cantidad de nafta en el tanque se incrementa en 5 litros. Y así. ¿Sí? Bueno, ese sería un modelo. Entonces ahí la ecuación no queda muy claro porque no me gusta este tipo de ejemplos donde es el mismo valor, entonces no queda claro cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Pero bueno, estaba así. Después acá el precio de un turrón es 30 pesos. Escribo una función lineal que permite calcular el total de la compra y dependiendo de la cantidad de turrón. O sea, decirle que una función lineal puede aparecer así en ese tipo de situaciones. Es decir, no compro ningún, esta sería la cantidad de turrones comprados. No compro ninguno, no gasto nada. Compro un turrón, gasto 30 pesos. 2 turrones, 60. 3 turrones, 90 y así. Entonces, decirle, bueno, ahí hay una función lineal. ¿Sí? Es decir, por cada unidad se mantiene el hecho de que cada vez que la X se incremente en una unidad, la Y se va a incrementar, en este caso, en 30. ¿Sí? Entonces, la función lineal, la función que modela esa situación, bueno, sería Y igual a
30x. Y igual a 30x. O sea, para calcular cuánto es el costo que voy a tener de comprar X cantidad de turrones. ¿Mm? Bueno, y acá está, esto lo habíamos visto en la clase pasada, lo de las rectas paralelas y perpendiculares. ¿Sí? Yo les dije que dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. ¿Ven? Acá tiene menos 3 de pendiente, acá también menos 3. Si las graficamos las rectas, van a quedar rectas paralelas. Y las perpendiculares, las pendientes son recíprocas cambiadas de signo. 4 tercios, la otra para que sea perpendicular quiere decir que al cruzarse forma un ángulo recto. Menos 3 cuartos. ¿Sí? Claro, denominador y numerador. El mismo valor y el mismo signo. Sí. La ordenada al origen, sí, la pendiente tiene que ser la misma. ¿Qué es en este caso? Acá fíjense, veamos cuál es la recta, por ejemplo, esta es la más fácil. Hay 3 rectas que son paralelas, o sea que tienen la misma pendiente. Lo único que cambia es la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, saquemos la pendiente de esta que está con rojo. 1 sube 2, ¿verdad? O sea que la pendiente es, esa sería la recta, esa recta tiene y igual a 2x, porque pasa por 0, la ordenada al origen es 0. La que está con azul, como es paralela, no tiene sentido que le vuelva a calcular la pendiente. Lo único que me fijo es que la ordenada al origen es 3. Entonces esa recta tiene ecuación y igual a 2x más 3, porque esa corta en 3 positivo acá. Y esta otra corta en menos 3. O sea que la ecuación es y igual a 2x menos 3. ¿Vamos? Ahí está. Bueno, y lo de las perpendiculares. Lo de las perpendiculares está medio chiquito acá. Le voy a hacer zoom. Acá está. Acá tendríamos que ver. Esta tiene menos 2 de ordenada al origen. Y la pendiente es corro 1, subo 2. O sea, la pendiente es 2 también. ¿Sí? Entonces, esa recta tiene ecuación y igual a 2x menos 2. La otra recta pasa por 1, corta en 1. ¿Sí? Acá, esta recta pasa por 1. ¿Sí? ¿Por dónde pasa? Esa es la ordenada. Y como son perpendiculares, la pendiente, ¿cómo va a ser? Menos 1/2. Es la recíproca, cambia de signo. Fíjense que es cierto, ¿no? Es menos 1/2. ¿Por qué mí? Porque desplazo 2, ahora por la recta azul, ¿no? Desplazo 2 bajo 1. Bueno, y ahí tienen, estos son ejercicios que están en el práctico, pero acá les dice, inventen una recta que sea paralela a esta y otra que sea perpendicular. O sea, una paralela va a tener que tener la misma pendiente. 3x menos 2, o más 1, lo que sea. Y una perpendicular, menos 1/3 tiene que tener de pendiente sí o sí. Y bueno, ahí le ponemos más 1. Lo que importa es la pendiente. Pues, ¿sí? Y eso es lo que hay que hacer con todos los otros. Bien, listo entonces, función lineal. Profe, cuando termine lo obligatorio, el síntoma parcial,